Muy bien, gracias Luana por tu participación. Bien, queremos seguir dando la bienvenida a quienes se están reuniendo, entrando a la Casa de la Cultura para tomarse cita el día de hoy en este recital en homenaje póstumo a un gran artista, un gran maestro del charango, Jaime Guardia Neira. Esta noche vamos a hablar un poquito acerca de él, una remembranza, y de igual forma de los dos grandes maestros que esta noche nos van a engalanar con su linda música y con su linda letra. Vamos a comentarles un poco acerca de Jaime Guardia. Él nació en 1933, pues falleció en el año 2018. Fue un destacado músico y cantor peruano, considerado uno de los más grandes exponentes del folclore andino, especialmente en la música ayacuchana. Nacido en Pausa, Ayacucho, Guardia fue un maestro del charango, instrumento al que dedicó su vida y con el que logró un sonido distintivo que le permitió destacar tanto a nivel nacional como internacional. De esta forma vamos a continuar con este recital en homenaje al gran charanguista, gran maestro, hijo Paucar Salazarino, Jaime Guardia Neira. Para ello vamos a continuar con nuestro programa oficial, invitando al escenario a la señora Isabel Gavilán Guamanzana, acompañada en este caso del marco musical que ya le hemos presentado, y quisiera pues que le brinden un fuerte voto de aplauso para poder ¿Ella es la que cantó? va a cantar de nuevo. A través de la transmisión en vivo, los invitamos a que puedan pasar la voz y que se puedan aproximar aquí a la Casa de la Cultura, en la esquina de la Plaza de Armas de Pausa, para que se tomen cita y podamos pasar una bonita noche con bonita música. Así es que vamos a darle paso a la señora Isabel. Ella fue ganadora el año pasado en la 6ª edición de Sumaktaki, que cada año organizamos el colectivo Yactamasta, y pues en esta oportunidad ella se hace presente también para que todos le puedan escuchar y se puedan deleitar de la buena música de nuestra región de Ayacucho y de nuestro distrito de Pausa. Un fuerte voto de aplauso, por favor. Muchas gracias, señorita Juanita. Primeramente, gracias a todo el público en general, con mucho respeto, con mucho cariño. Seguramente a mis músicos, a Poli, al doctor Augusto, Rubén, a Aurorita, las feministas posibles que podamos tener este sonido, ¿no? Este sonido tan bonito. Una pequeña reseña. Dice en la biografía musical del prodigioso charanguista, dice: arrullado por los vientos y la música y la naturaleza que lo acunó, Jaime Guardia Neira fue el mejor charanguista de nuestra provincia. Con ello quisiera dedicar este tema de su autoría, Madrecita Linda. Para ustedes, con mucho cariño, Isabel Gavilán. Madrecita linda, porque me has dejado lo mejor de mi vida. Madrecita linda, porque me has dejado lo mejor de mi vida. En las alas de la muerte siempre termina amando el lugar. En las alas de la muerte siempre termina
fácil pararse delante de un escenario ante tan grande público, ¿no? Los nervios, la emoción, tenemos lo que a veces nadie sabe lo que vivimos, ¿no? Y estos temas llegan al corazón. Y como no, pues, de un gran escritor charanguista, compositor de este hermoso tema. Continuamos con mucho cariño. Otro tema dedicado a todas las madres, a todas las mujeres. Lucía. Espero que sea de su agrado porque yo a mi manera lo hago con mucho cariño y espero que sea de su agrado. Vamos, maestros, a las palmas para esos grandes músicos cautivos. Canta bien, canta bien. Ese parlante está roncando, sí. Está mal. Voy a arreglar eso. Pero los parlantes es que está en mala posición, ¿no? Ahí no debe estar. Debe estar, aunque sea colgado ahí, ¿no? Ajá. Thank you.
poema me llega a mi corazón, porque soy mujer, soy madre, soy hija, soy abuela, y todo eso. Oh. Gallina vieja. Vamos a meditar un poquito, vamos a hablar, señorita, vamos a tomar agüita, la garganta está seca. Saber valorar todos estos falta todavía nos dice, así que no se muevan, dice. Ok, bien, como les mencionaba, hay que saber valorar nuestra música y saberlo llevar con orgullo hasta el lugar, al lugar donde migremos, tal vez por nuevas oportunidades, siempre orgullosos y orgullosas de dónde venimos, de nuestras raíces y más aún de esta música tan bonita. Bien, vamos a continuar con este recital, como lo mencionamos a un inicio, y tenemos también aquí en nuestro fondo acerca del nuestro gran charanguista Pausino, hijo Pausino Paucar Sarazarino, Jaime Guardia Neira. De igual forma, todo lo que resalta de nuestra provincia Paucar de Sarazara como Pausa, capital cervantina de América. Bien, como mencionamos al inicio, vamos a ir remembrando un poquito acerca de qué fue, cómo trascendió este gran artista, charanguista Jaime Guardia Neira. Nos dicen, desde joven, Guardia mostró un talento excepcional para la música, un integrante del famoso grupo Lira Pausina. ¿Quién no ha conocido, quién no ha escuchado estas lindas músicas del grupo Lira Pausina? Más tarde formó el conjunto Los Campesinos, con el que realizó numerosas grabaciones y presentaciones. Su virtuosismo en el charango y su profundo conocimiento de la tradición musical andina lo llevaron a ser una figura central en la perseveración y difusión del folclore peruano. Bien, vamos a continuar esta noche con otro temita musical. Ahí está. Me dice ya para despedirnos y para poder ya dar pase a los dos grandes maestros que el día de hoy nos engalanan en esta noche y mejor aún en estas fiestas del mes de julio en honor a nuestro patrón apóstol Santiago. Bien, voy a dar pase a la señora Isabel y nuevamente les pido un fuerte voto de aplauso, por favor. Muchas gracias. Me voy a despedir de este gran calor, de este gran amor por la música que se está perdiendo, la música de salón se está perdiendo y eso debemos inculcar, rescatar, enseñar a nuestros hijos. ¿Ya? Y quisiera un aplauso para Corcuyo, mi pueblo. Gracias. Corcuyo. Gracias. Un sumili, como buena corcullina. Pero bailando. Bailando. Vengo las altas del cerro, sí, a las buenas con el viento.
Custa, custa. Gracias a todos, gracias a todos. Me despido porque entran los grandes artistas, vienen grandes valores. Muchas gracias. Bueno, bueno. Cortamos la transmisión por un instante.